Chicos, buenos días. Vamos a empezar nuestra última sesión de Historia de México, ¿vale? Son 14 bloques y pues ya, como lo vimos en las 3 clases pasadas, pues ya vimos 4 en cada una, ya nos faltan solo 2, entonces la sesión de hoy va a ser súper rápida, por lo mismo de que solo son dos bloques restantes. Y pues para que ahí pongan a repasar lo que llevamos, ¿vale? Les recuerdo, hay que hacer las actividades que se les adjuntan aquí mismo en las clases. Son las mismas preguntas que vienen en su guía, hay que contestarlas. Las contestan y las vuelven a subir ahí para poder calificarlas, ¿vale? Otra cosa, por favor, traten de ponerse al corriente ya. Esta semana voy a tratar de ya cerrar todo lo que estamos viendo. Voy a tratar de calificar ya todo para que ustedes ahí ya puedan tener su derecho a examen, ¿vale? Hoy lunes voy a estar ahí, a partir de hoy lunes voy a estar ahí en el instituto dando las asesorías de lunes a jueves de 9 a 10 y media y sábado y domingo de 9 a 11 más o menos, 11 y media, ¿sí? Entonces ahí por si tienen alguna duda, con gusto ahí voy a estar en el instituto. Solo si hay que llevar su cubrebocas, porfa. Otra cosa, la reunión del viernes también, para que la tengan ahí pendiente. El próximo viernes igual a las 9 de la mañana para aquí hacer nuestra reunión en Zoom, ¿vale? Entonces, por favor traten ya de ponerse al corriente, ya estamos por terminar el curso, ya solo nos quedan 2 bloques y pues esta semana para terminar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar nuestra última sesión, los últimos 2 bloques, ¿sí? Bloque 13, que es el proceso de consolidación del Estado mexicano contemporáneo, incorporando acontecimientos de actualidad. Y el último bloque, que es la crisis del Estado mexicano y su proceso de transición democrática, incorporando sucesos nacionales e internacionales, ¿vale? Nuestros últimos 2 bloques que vamos a checar, ¿va? Como les menciono, las clases súper directas, a lo que vamos, contestar nuestra guía, que las mismas preguntas de la guía van a ser nuestro examen, ¿vale? Entonces vamos a empezar con una política de unidad nacional. Una vez que el gobierno del presidente Cárdenas cedió su lugar a la administración del nuevo presidente, en este caso Manuel Ávila Camacho, que su periodo fue de 1940 a 1946, varias fueron las estrategias que impulsaron la burocracia política. El ascenso de Manuel Ávila Camacho a la primera magistratura estuvo enmarcado por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, coyuntura muy especial por las políticas de la industrialización que pudieron impulsarse por los nuevos contextos de geopolítica que se perfilaron. Entonces estuvo muy marcado ahí la magistratura de Manuel Ávila Camacho con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí para que lo tengan muy presente. Antes pues no se conocía el Partido Revolucionario Institucional, era conocido como Partido de la Revolución Mexicana. Hacen el cambio el 18 de enero de 1946, a la que hoy conocemos como el PRI. Como una muestra más de la transición política que el país experimentaba a mediados de la década de 1940, más exacto en 1946, como les mencionaba, su principal organismo partidista del ámbito federal volvió a reestructurarse internamente y cambió su nombre de Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional.
Los militares partícipes del movimiento armado habían empezado a perder su fuerza ante el ascenso de una nueva generación que aspiraba a gobernar desde posturas civiles. Para ello se combinó con los líderes de los principales centrales de obreros, campesinos y sectores populares, que a la dirigencia del partido correspondería nombrar a los futuros candidatos, y a las grandes organizaciones se les reconocería el derecho de postular a agremiados suyos para puestos de representación popular, en este caso del PRI, ¿vale? Ya con su cambio de siglas, cambio de nombre, como lo quieran llamar, el 18 de enero de 1946, antes llamado Partido de la Revolución Mexicana, ahora como bien conocido como el PRI, Partido Revolucionario Institucional. ¿Va? Pues como todos sabemos, en 1968, un año muy emblemático para los mexicanos. Primero, el 28 de agosto, la policía desalojó a unos 3,000 manifestantes que habían quedado de guardia en el Zócalo con todo esto de lo que fue ocurrido en el 2 de octubre. La situación seguía tensándose. En septiembre, el ejército ocupó la UNAM, cada vez más con más fuerza y menos hegemonía. Vendrían a desembocar en la masacre del 2 de octubre. Como todos lo conocemos, el 2 de octubre jamás se olvida, dicen por ahí, cuando miles de estudiantes se reunieron en un mitin de protesta. La multitud fue cercada por tanquetes militares y después, a una señal lanzado por un helicóptero, el ejército se enfiló sobre los manifestantes disparando sus metralletas. El movimiento fue ahogado y las Olimpiadas programadas para celebrarse ese mes se llevaron a cabo en México, que querían dar al mundo una cara de paz y estabilidad. ¿Sí? Entonces ahí, 1968, un año emblemático para lo que fue nuestra República Mexicana. ¿Vale? Todo esto, pues en la mandatura, en el gobierno, en el poder en ese entonces de Gustavo Díaz Ordaz. La administración de Gustavo Díaz Ordaz, los movimientos urbanos de colonos y los movimientos obreros presentaron demandas de tipo económicos, pero no constituyeron un problema que no se hubiera podido solucionar. También pues el desarrollo estabilizador se combina con el crecimiento. El sistema político mantenía un equilibrio entre las principales fuerzas sociales y los grandes sindicatos, como el petróleo y el ferrocarril, en ese entonces habían sido desmantelados en su estructura original para dar lugar a dirigencias dóciles. Una buena parte de los nuevos espacios ganados se basaron en un esfuerzo colectivo, triunfos y derrotas, como todos los conocemos, entre clase medieros, personas de clase media, muy particularmente entre los estudiantes, que simbolizaban la modernidad informada y futurista, lo que les confirió además una legitimidad, ya que difícilmente podría negárseles. Este nuevo conglomerado disperso de la mayoría del territorio evidenciaba que los jóvenes habían surgido como un importantísimo grupo social y con múltiples ideas para el porvenir. ¿Sí? Esto en la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Pasamos a lo que es la educación. La telesecundaria, dada la mayor demanda de tal nivel de escolaridad por una población joven que crecía vertigosamente. Por este medio, además se posibilitaba la extensión de educación secundaria hacia comunidades rurales. De que otra manera hubiera tenido que esperar más tiempo para contar con el servicio. ¿Sí? En esto que conocemos como telesecundaria, el profesor se apoyaba con la televisión para poder dar las distintas materias y a distintos alumnos de diferentes grupos. Entonces estamos hablando que esto se
se llevaba se veían más los casos en las comunidades rurales, donde pues las secundarias son de 1 o 2 salones, unas no tienen ni servicio de sanitarios. Entonces ahí pues en ese salón tenían a, no sé, 10, 15 niños, pero entre esos 10 o 15 habían 3 de primero, 2 de segundo y los demás de tercero. Entonces el maestro se apoyaba con la televisión para poder dar todas las materias a todos los alumnos. Sí, ahí ese fue la telesecundaria, ¿vale? Con esto terminamos el bloque 13 y empezamos el último bloque, que son las crisis del Estado mexicano y su proceso de transición democrática incorporando sucesos nacionales e internacionales. Sí, como les digo, diapositivas súper concretas, muy directas a lo que va a venir en su examen, ¿vale? Y pues esta sesión va a estar cortita, dado que solo son 2 bloques y pues ya vamos en el último, ¿va? Sale. La devaluación. Para 1981, varios de los distintos planes que se diseñaron con base en los excedentes de divisas por los altos precios del petróleo se quedaron sin este sustento. Los países productores volvieron a establecer el mercado mundial y, consecuentemente, la economía mexicana se vio terriblemente afectada, pues esos recursos no siguieron fluyendo y, por el contrario, el mal uso de los recibidos generó un proceso inflacionario. Un año después, en agosto de 1982, se vio obligado a devaluar la moneda de 25, fíjense bien, de 25 a 150 pesos por dólar. Estamos hablando del 500% de devaluación. Dado esto, la economía mexicana cayó en una crisis muy fuerte que incrementó además poderosamente la deuda interna y la externa. Eso a su vez imposibilitó los pagos correspondientes y la administración federal tuvo que declarar una moratoria de pagos que intranquilizó a los acreedores nacionales y extranjeros, por lo cual algunos de ellos empezaron a retirar inversiones. ¿Sí? La devaluación. ¿A partir de cuándo? 1981 y un año después, en el 82, se devalúa la moneda de 25 a 150 pesos por dólar. Hablando de 500% de devaluación. ¿Va? Formas electorales. La Ley Federal de Organizaciones Políticas, y Procesos Electorales, con sus siglas LFOPPE, fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977, junto con el paquete de 17 reformas y adiciones necesarias para su funcionamiento. La ley federal, además de elevar rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés político, estaba orientada a la ampliación de sistemas de partidos y la participación de estos en el Congreso. Esto, de acuerdo, permitió al Partido Comunista Mexicano y a otras organizaciones de izquierda participar de manera legal en la contienda electoral, ya que antes no podían hacerlo y trabajaban en la clandestinidad, no solo eran participantes en ese caso de derecha, ¿vale? Los de izquierda estaban trabajando muy esporádicamente. La mayor posibilidad de acceder al poder legislativo y la pluralidad política que inspiraba la reforma permitió a un mayor espectro de fuerzas políticas reactivar los procesos electorales. ¿Va? Todo esto, reformas electorales. ¿Sale? La irrupción del neoliberalismo. Una
nueva perspectiva había aparecido en los grupos políticos de México a través de sus integrantes más jóvenes, formados académicamente en Chicago, Estados Unidos. El nuevo modelo neoliberal puso énfasis en las fuerzas del mercado para controlar la economía en general y en la redistribución del ingreso en particular. Este modelo tendría un control de la inflación, la disminución del ritmo de la deuda externa y la tasa de crecimiento económico del país. La irrupción del neoliberalismo. ¿Vale? Y seguimos. Durante el sexenio salmista de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Se estableció todo un proceso de negociaciones para adecuarse a los nuevos tiempos, ¿sí? Que culminó con la firma del Tratado de Libre Comercio TLC entre México, Estados Unidos y Canadá, para intercambiar bienes y servicios, eliminando toda una serie de barreras arancelarias y aduanales, ¿sí? Disminuyendo el costo, que impedían el libre flujo de mercancías entre los tres países. De esta forma, México tendría mayor posibilidad de exportar sus mercancías a Estados Unidos y viceversa, también a Canadá y viceversa, con lo cual se daría una integración económica acorde con los imperativos de la economía global. ¿Sí? TLC, Tratado de Libre Comercio, en el sexenio salmista, así se le conocía, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? Vale. Después de esto, con un rotundo triunfo electoral, ascendió a la presidencia de México Vicente Fox Quesada. Fue él, después de mucho tiempo que dominó el PRI, tenemos un presidente de un partido político distinto, en este caso Vicente Fox, con el partido del PAN, ¿sí? Un Partido de Acción Nacional, ¿sí? Con sus siglas, como el primero en llegar a tal sitio sin ser militante del Partido Revolucionario Institucional, sobre una aceptación popular muy importante basada en las expectativas de millones de ciudadanos. Se abrió la llamada alternancia política, a tal dimensión muy importante dentro de la concepción política de los mexicanos, pero no se daba con anterioridad en otros niveles de gobierno como los municipales. No obstante, la constatación de que el Partido Acción Nacional, el PAN, había roto la continuidad priista era cierta, ¿sí? Entonces, como les menciono, Vicente Fox llega a romper esa cadenita que tienen de los presidentes que teníamos en México, siempre del PRI, y Vicente Fox llega a romper esa cadenita siendo el primer mandatario de no ser del Partido Revolucionario Institucional en ese entonces. ¿Vale? Entonces hasta aquí ya terminamos lo que viene siendo nuestros 14 bloques. Les voy a dar un tiempo de aquí al viernes para que ustedes den una repasada a su guía, den una repasada a las preguntas para que ustedes me digan si tienen alguna duda, si quieren que veamos otra cosa, si quieren que me regrese poquito, si no fue muy claro, para que me lo hagan saber, por favor. ¿Sí? Entonces aquí yo doy terminada la última sesión. Ya cerramos nuestra guía con esta última sesión, los últimos 2 bloques que nos faltaban, y pues pues echarle ganas a su examen, chavos. Hay que estudiar. Les digo, las preguntas que yo les pongo ahí son las mismas que van a venir en su examen, entonces ténganlas bien en cuenta, bien presentes, ¿sí? Entonces vamos a dar el tiempo de aquí al viernes para que ustedes, si tienen alguna duda, pregunta, si van un poquito atrasados en las otras actividades, me las hagan llegar, por favor,
ahí a mi WhatsApp, a mi correo. Los dos ya los tienen. Entonces, ahí por ahí me pueden escribir el WhatsApp, el correo, y donde sea les contesto. Va. Entonces, esta semana voy a estar ahí en el instituto dando las asesorías presenciales, por si alguien gusta ir. Ahí voy a estar. ¿Sale? Entonces, no se les olvide el viernes también nuestra reunión en Zoom. Ahí les pongo el ID y la contraseña para que puedan entrar, ¿sí? El viernes nomás fuimos 3. Eran dos chicas y yo. Entonces, para que haya más audiencia, por favor, que se les note ahí su interés por, 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 por la materia, por sacar su prepa, ¿vale? Entonces, hasta aquí le dejamos. Como les comento, dudas, preguntas, ahí tienen mi correo y mi WhatsApp, ¿sale? Sí les contesto, ahí muchos, me han mandado mensajes, chicos y chicas, me han mandado ahí mensajes y pues se les ha contestado, ¿sale? Entonces, es todo, chavos. Estudien para su examen y pues hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por su atención. ¿Vale? Bye.